Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para iniciar el espacio que tenemos designado para el día de hoy, el espacio que hemos denominado Tratamiento Fiscal y Contable del Leasing en Costa Rica. Para eso tendremos como expositores el día de hoy a don David Mena, socio de impuestos ilegal de la firma, junto con Jaylin Arguedas, gerente de impuestos de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus respectivas presentación, tanto don David como Jaylin nos van a tener las respuestas. Nada más recordarles, la próxima semana ya tenemos el evento totalmente listo. Será el jueves 31 a las 10 de la mañana. El registro de transparencia y beneficiarios finales, personas jurídicas y fideicomisos. Para eso tendremos a Natalia Ramírez y David Morales, ambos senior de impuestos y legal de Grant Thornton, Costa Rica. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Nuestro canal de YouTube también está disponible para ustedes como Grant Thornton Costa Rica. Ahí tenemos todos los eventos que hemos realizado, todos los webinars, ahí los pueden encontrar. También videos explicativos de temas en específico. Y recordarles también que tenemos nuestro podcast Café Grant Thornton, que lo pueden encontrar en Google Podcast, también en Spotify, como Café Grant Thornton, más de 23 episodios totalmente disponibles para ustedes con diversos temas relacionados obviamente a la firma de nosotros. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Para eso le voy a dar los buenos días a don David Mena, socio de impuestos ilegal. Saludos, don David. Muy buenos días, Steve. Muy buenos días a todos. Buenos días, Jaylin. Para nosotros es un gusto nuevamente estar con ustedes para hablar un poquito sobre este tema del tratamiento fiscal y contable del leasing en Costa Rica. Vamos a abarcar en términos generales en qué ha consistido el tratamiento desde el punto de vista de la norma contable y del decreto que regula esta actividad para efectos tributarios. Vamos a ver algunos ejemplos relacionados con la aplicación de esta norma, sobre todo en la parte contable. Y obviamente vamos a estar anuentes a atender todas las consultas que tengan al respecto. Gracias, don David. Ahora le vamos a dar los buenos días también a Jaylin Arguedas, gerente de impuestos de Grant Thornton, Costa Rica. Saludos, Jaylin. Buenos días, Steven, y a todos los que nos están acompañando hoy. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. No olviden ir dejando sus consultitas para al final de la charla poderles dar respuesta. Gracias, Jaylin. Ahora iniciamos ya de lleno con la presentación a cargo de don David Mena. Adelante, don David. Efectivamente, como les decía, la agenda que vamos a cubrir hoy, básicamente vamos a ver algunos conceptos básicos e interpretaciones en la práctica sobre el tema de leasing, el tratamiento de la norma contable de la NIF 17 y NIF 16, ¿verdad? Que es la norma que regula la actividad de arrendamientos, y el tratamiento fiscal que tiene esta figura tanto desde el punto de vista de impuesto de renta, impuesto sobre el valor agregado, remesas al exterior, el tema de la conciliación tributaria, y obviamente todas las consultas que ustedes puedan tener sobre el tema. Para iniciar con los conceptos básicos, desde el punto de vista de la norma contable, primero vamos a referirnos al tema del tratamiento financiero. Recordemos que en las normas contables siempre hemos tenido la NIF 17 de arrendamientos, ¿verdad? Que luego fue sustituida por la NIF 16, que también se llama arrendamientos. Es importante diferenciar estas dos normas porque la NIC 17 sigue siendo de aplicación, sobre todo para las compañías que aplican NIF Pymes. Es importante esto porque en el 2018 el concepto que manejaba el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica sobre lo que era una pyme era el mismo concepto que se manejaba a nivel del MEIC, ¿verdad? Que se trataba de compañías de un cierto tamaño, ¿verdad? Generalmente pequeñas, medianas, las que se consideraban pymes.
Desde el punto de vista de la norma contable, se ha considerado que las compañías que son pymes son compañías que en su mayoría cumplen con todos los requisitos, salvo aquellas empresas que sean de capital abierto, es decir, que coticen sus acciones en una bolsa de comercio reconocido o que sean compañías reguladas. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de compañías que han migrado a la aplicación de NIF Pymes, que son mucho más sencillas que la aplicación de las NIF completas, porque desde el 2018 para acá ya el Colegio de Contadores Públicos adoptó esa definición de lo que es una compañía, de acuerdo a la definición de las normas de lo que es NIF Pymes. Entonces, desde el punto de vista de la norma contable, básicamente hay dos figuras de arrendamientos, que es el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. Ahorita vamos a ver cuáles son las características que tienen cada uno de ellos. Desde el punto de vista del decreto de leasing, para tener esta diferenciación, nosotros tenemos básicamente tres figuras, que es el arrendamiento financiero, que también dentro de esta figura está lo que conocemos como leaseback, que eso lo vamos a explicar más adelante, el arrendamiento operativo y el arrendamiento operativo en función financiera. Esta otra figura de arrendamiento que está establecida para efectos fiscales no existe para efectos financieros, de manera tal que esta figura, desde el punto de vista financiero, si tuviéramos que catalogarla en algunas de las dos categorías, tendríamos que decir que es un contrato de arrendamiento financiero, cumple con esas características. Ahora bien, desde el punto de vista de la NIF 16, esta básicamente lo que vino a cambiar a todas las compañías que aplican NIF completas, ¿verdad? Que es a la que le aplica esta norma, básicamente es establecer la distinción entre lo que es un contrato de arrendamiento y un contrato de servicios. ¿Por qué? Porque estas compañías que tengan contratos de servicios, la norma los obliga a tener que reconocer en sus balances un activo intangible y un pasivo derivado del uso de esos activos que tienen las empresas. Y básicamente ese derecho del uso de ese activo va a estar en función del control que se transfiere al cliente en primera instancia para obtener los beneficios derivados del uso de activo y para, en este caso, poder explotar nuestra actividad económica. En la norma NIF 16 hay un diagrama que nos permite a nosotros identificar en qué casos tenemos que aplicar esta norma. Siempre lo que tenemos que pensar es que la norma NIF 16 lo que quiere distinguir es un contrato de servicios puros, ¿verdad? Donde claramente eso se considera un servicio, y cuando hay un servicio donde tenga un activo identificado, en cuyo caso tendríamos la obligación de aplicar, en este caso, la NIF 16. Entonces, si nosotros no tenemos un activo identificado, siempre vamos a hablar de que tenemos un contrato de servicios. Pero, por ejemplo, yo tengo el alquiler de una oficina donde hay un activo identificado, que es ese inmueble, ese edificio. Yo tengo que preguntarme si el cliente tiene derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del activo durante el periodo de uso, que posiblemente eso sí sea así. Si esa respuesta es afirmativa, quiere decir que tenemos que volver a consultar si es el proveedor o el cliente el que tiene el derecho a dirigir como para qué propósito es que el activo va a ser usado. Si eso lo define el cliente, estamos ante un contrato de arrendamiento que obliga a aplicar la NIF 16. Y si es el proveedor, estamos ante un contrato de servicios. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces tenemos activos o un servicio donde hay un activo identificado de por medio, pero que yo cliente no soy el que defino en qué momento yo utilizar y para qué propósito ese activo, sino que es el proveedor porque él me suple a mí un determinado activo para yo lograr desarrollar alguna actividad, pero en este caso, no sé, por ejemplo, que yo tenga una planta donde tengo que mover inventario y ese proveedor me da a mí el servicio de movimiento de carga de ese inventario dentro de mi bodega a través de montacargas, por ejemplo. Pero ese proveedor es el que decide qué tonelaje montacargas, cuántos montacargas poner a disposición. Él puede retirarlos, cambiarlos cuando quiera. Si es ese proveedor el que toma las decisiones, podemos estar ante un contrato de servicios de manejo de carga. Pero si yo, cliente, es el que pido las características de ese activo para yo utilizarlo en mi compañía, estaría ante un contrato de arrendamiento. Si ninguno de los dos es el que define
ese tratamiento del uso del activo en situaciones un poco extremas, diría uno, la norma dice que si el cliente tiene derecho a operar el activo durante el periodo de uso sin que el proveedor tenga derecho a cambiar las instrucciones de operación, ¿verdad? Si esa respuesta es negativa, seguimos en la línea de que es un contrato de arrendamiento y en ese caso tendríamos que preguntarnos si el cliente diseñó el activo de una manera, ¿verdad?, previa de cómo y para qué propósito el activo va a ser usado. Es decir, si yo lo que tengo es un activo donde yo definí las características específicas de este para que sea utilizado específicamente en la actividad que yo desarrollo. Si eso es así, se trata de un activo especializado, estamos ante un contrato de arrendamiento y si no, ante un contrato de servicios. Todo esto para decirles que siempre que caemos en el contrato de arrendamiento vamos a estar obligados a aplicar la NIF 16. Entonces, desde el punto de vista del tratamiento contable, tenemos que identificar lo que establece la norma. En este caso, NIF 17, que es la que aplicaría para la mayor parte de compañías que siguen aplicando la NIF Pymes. Estos contratos de arrendamiento, el que sea financiero o sea operativo, que son las dos figuras que se regulan desde el punto de vista financiero, va a depender de la esencia económica del contrato y de la naturaleza de la transacción, más que de la forma en que ese contrato esté, por ejemplo, redactado. Entonces, es cómo se comportó en la realidad económica ese contrato entre las partes, lo que define su naturaleza. Algunas situaciones que en forma, digamos que en situaciones solas o de forma conjunta pueden llevar a que un contrato se catalogue como financiero son las siguientes. Una, que se transfiera el activo al final del plazo del arrendamiento. Claramente, el cliente adquiere el activo al final del plazo de arrendamiento. Es muy posible que dentro de las cuotas que pagó amortizó el valor de ese activo y por eso se considera financiero. O sea, está comprando el activo a plazo. Otra condición para clasificarlo financiero es que el contrato tenga una opción de compra por un precio que se espera sea inferior al valor razonable. Es decir, que tenga una opción de compra a un precio especial cuyo valor está por debajo del valor de mercado. En ese caso, se consideraría que ese contrato es financiero. También sería financiero si el plazo que cubre el contrato de arrendamiento representa la mayor parte de la vida económica del activo, ¿verdad? Y vean que aquí hablamos de la mayor parte de la vida económica del activo y esa mayor parte puede ser una variable cualitativa que para un auditor financiero puede ser la mitad más uno, pero para otros puede ser más del 60%, más del 70%, y se vuelve en una variable cualitativa que puede estar sujeta a interpretación de diferente manera por parte de un auditor. La otra variable que consideraría un arrendamiento financiero es el valor presente de las cuotas o de los pagos mínimos por arrendamiento, que si estos equivalen a la totalidad del valor razonable del activo, se va a considerar financiero. Y es equivalente a la totalidad del valor, puede ser que sea para algún auditor el 90%, para otros puede ser el 60%, la mitad más 1. Y entonces esta variable, al ser cualitativa, también puede estar sujeta a interpretaciones distintas de parte de un auditor a la hora de determinar la naturaleza de un contrato. Otra característica que define un contrato financiero son los activos arrendados de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario tiene la posibilidad de usarlos. Es lo que mencionábamos ahora en el caso NIF 16 también, que es un activo que yo utilizo, pero que fue diseñado específicamente para mi operación. Entonces, no es tan fácil que haya un mercado secundario para colocar ese activo, porque solamente en una industria como la que yo tengo, ese tipo de activo puede sacársele provecho. Otra característica que define un contrato de arrendamiento financiero es que si yo cancelo el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Y yo tengo que asumir todas las pérdidas sufridas por ese, que sufre el arrendador a causa de esa cancelación anticipada. Entonces, si a mí me transfieren esos riesgos de las pérdidas sufridas por cancelar el contrato anticipadamente, se consideran un arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque los arrendamientos financieros generalmente son contratos no cancelables. Me obligan a mí a estar en esos contratos hasta el final del plazo originalmente establecido. De manera que si no lo hago, todas las consecuencias económicas de no haber cumplido con el plazo las tengo que asumir yo. Y la otra también es que si yo tengo la posibilidad de prorrogar el plazo del arrendamiento por un periodo igual o similar, esos pagos siguientes de arrendamiento son inferiores al pago de la cuota que tenía anteriormente.
Es decir, me hacen un descuento en las cuotas por el hecho de yo haber cumplido con un plazo en el contrato de arrendamiento. Eso ya es una característica para definir el contrato como financiero. Ahora, ¿en qué casos entonces es un contrato operativo desde el punto de vista de NIF 17? Cualquiera que no cumpla con ninguna de esas características. Es decir, es un contrato donde no puede haber transferencia sustancial de riesgos y ventajas. El valor presente de las cuotas no puede representar la mayor parte del valor del activo, lo mismo que el plazo de la depreciación, no puede tratarse de un activo especializado. Y cualquier pérdida sufrida por la cancelación anticipada no tiene que ser transferida al cliente. Ahora, eso desde el punto de vista de NIF 17. ¿Qué vino a cambiar la NIF 16? La NIF 16 que también es de arrendamientos. Básicamente lo que viene a hacer es que todas aquellas compañías que tienen contratos, ¿verdad? De arrendamiento, donde haya bienes físicos de por medio, tengan que reconocer y valorar y presentar en los estados financieros el efecto de esos compromisos de pago que tienen con esos proveedores. Ejemplo, las compañías que tienen un alquiler de una oficina, de una bodega, que normalmente yo con base en las normas contables tradicionales, yo registro un gasto de arrendamiento contra las salidas de efectivo todos los meses. Con NIF 16 no. Yo tengo que establecer en esos casos el reconocimiento de un activo y un pasivo de esos arrendamientos, ¿verdad? Salvo que se traten de contratos menores a un año o que tengan de un bajo valor económico. En este caso, entonces, el objetivo de la NIF 16 es reconocer, valorar y presentar en los estados financieros el activo intangible que está derivado de un contrato de arrendamiento y el pasivo derivado de ese compromiso de pago que yo tengo con ese proveedor. De manera que los estados financieros muestren la realidad de esos flujos que todos los meses la compañía tiene que hacer de la misma forma en que tiene el mismo grado de exigibilidad como si yo tuviera una operación de préstamo con un banco. La única excepción que hace la norma para no reconocer este activo y pasivo a nivel de balance es que el contrato sea menor a 12 meses, ¿verdad? O que el valor de ese contrato sea de un monto muy bajo, que en este caso el IASB, la Junta de Normas Internacionales, definió ese monto en $5,000. Entonces, los principales cambios a nivel contable entre NIF 17 y NIF 16 es que nosotros teníamos separados los contratos financieros, que yo los tenía en balance, y los operativos fuera de balance. ¿Por qué los operativos fuera de balance? Porque yo solamente registraba un gasto de arrendamiento, pero en balance yo no tenía ni un activo ni un pasivo, como sí lo tengo en el contrato financiero. En NIF 16 yo registro todos los contratos en balance, incluyendo los operativos, como por ejemplo este que les pongo de ejemplo del alquiler de una oficina o una bodega. Yo tengo que reconocer un activo por derecho de uso, que es un activo intangible, que no se refiere al inmueble, sino al valor presente de las cuotas de arrendamiento del contrato que yo firmé con el dueño de ese inmueble. Desde el punto de vista del arrendatario es donde se presentan los principales cambios de la aplicación de esta norma. Por ejemplo, en el arrendamiento financiero yo voy a registrar el activo y el pasivo por el mismo valor razonable del activo, ¿verdad? El cual voy a tener derecho a depreciar. En el caso del operativo yo voy a registrar el gasto de arrendamiento en forma lineal todos los meses si aplico NIF 17. Pero si aplico NIF 16, yo tengo que reconocer el activo por derecho de uso, que es un intangible, y el pasivo del arrendamiento por el valor presente de los pagos futuros que yo estoy comprometido a hacer cuando firme ese contrato. Les decía que esta norma afecta principalmente la contabilidad del arrendatario, no así la del arrendante. El arrendante va a mantener siempre clasificados los arrendamientos en operativos y financieros, independientemente de que aplique la NIF 17 o la NIF 16. Desde el punto de vista de modelo control, el arrendamiento, bueno, es el acuerdo donde el arrendador va a estar pagando una cuota mensual, ¿verdad?, por el derecho de uso de ese activo. Y en el caso de NIF 16, yo voy a tener que evaluar ese contrato si es un servicio o es un arrendamiento. Como les decía ahora, con base en ese contrato, cuando hay un activo identificado, yo tengo que determinar, porque si lo que hay detrás de ese contrato es un servicio puro, yo no tengo que aplicar NIF 16.
pero si hay un activo identificado donde yo lo que pago es por el derecho de uso de ese activo, sí tengo que reconocer eso dentro del balance. Y claramente con las excepciones que mencionamos del plazo y del monto del contrato. En cuanto a la depreciación, o sea, cuando yo registro los activos financieros, que son donde yo reconozco los activos y los deprecio, yo lo hago de acuerdo con las políticas normales para el reconocimiento de activos de la compañía, desde el punto de vista fiscal con base en el anexo 2, pero desde el punto de vista de NIC 16, yo generalmente ese activo por derecho de uso lo voy a amortizar durante el plazo del contrato o hasta el final de la vida útil, lo que primero vaya a suceder, que generalmente es el plazo del contrato. Como les decía, en la contabilidad del arrendatario es donde básicamente se va a generar el principal cambio de los registros contables, donde él va a reconocer tanto, sobre todo para arrendamientos operativos, un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Ese pasivo por derecho de uso y ese activo va a estar representado por el valor presente de las cuotas que están establecidas en ese contrato de arrendamiento, ¿verdad? Eso generalmente, al sacar un valor presente, tengo que hacerlo a una tasa de descuento, ¿verdad? Que yo puedo aplicar, en este caso, no sé, la tasa de, si es un contrato en dólares, tomar en cuenta las variables de comportamiento del tipo de cambio, de tasa básica pasiva en caso de que sean colones, es decir, que yo tengo que traer a valor presente, es una tasa de descuento donde normalmente yo puedo utilizar valores de referencia de variables económicas del país donde yo estoy estableciendo ese contrato para poder traer a valor presente esas cuotas. Entonces, en este ejemplo lo que vamos a ver es que en NIC 16, si bien es cierto, yo voy a tener un compromiso de pago mensual, diga que un alquiler de 100 todos los meses, ¿verdad? Y al final de los 12 meses voy a pagar 1.200. Yo desde el punto de vista de NIC 16 tengo que separar la amortización en forma lineal de manera tal que todos los meses amortizo el mismo monto, y la parte de la carga financiera está relacionada con los intereses o la tasa implícita a la que yo desconté esos flujos. Entonces, como pueden ver en la columna de total NIC 16, los montos que yo registro por NIC 16 no son los mismos que yo pago mes a mes. Entonces, yo en el primer mes registro 118, pago 100. En el segundo registro 115, pago 100. De manera que los registros contables de NIC 16 no necesariamente son concordantes con el flujo de caja que yo estoy pagando. Ahora vamos a ver un ejemplo en los registros. Para efectos tributarios, sí es importante mencionarles que lo que yo sí puedo deducir es únicamente lo que yo efectivamente pagué, en este caso los 100 por mes. Entonces ahí hay una diferencia temporal, porque al final del plazo yo siempre pago los 1.200 en ambos casos, pero esa diferencia temporal de más al principio y de menos al final se va a hacer a través de un ajuste que yo tengo que llevar un impuesto de renta diferido para que esa variación se liquide al final del plazo del contrato cuando se termina de pagar. En cuanto a la presentación de estados financieros, nosotros tenemos que ver que en el caso de los estados de ganancias y pérdidas, estados de resultados, voy a tener, por un lado, de acuerdo con NIC 16, un gasto financiero de intereses y la amortización de ese activo intangible. Por el lado del flujo de efectivo, bueno, voy a tener el pago del pasivo, que es la parte de la amortización, el pago de los intereses, que van a formar la cuota. Y en la posición financiera voy a tener en el balance el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, que tengo que demostrar ahí para mostrar la situación financiera de la empresa de que ya está ese pasivo reconocido por ese contrato que yo firmé con el cliente. Como les decía, en la contabilidad del arrendador no hay cambio, yo sigo aplicando lo que establece NIC 17, clasificando los arrendamientos en operativos y financieros, y solamente en el caso del financiero es donde yo reconozco el activo y el pasivo, y en el caso de los operativos voy a reconocer el gasto por arrendamiento todos los meses. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que le voy a pedir a Yailin que les explique para que vean más o menos cuál es la diferencia en el tratamiento contable si aplicamos NIC 17 versus NIC 16. Adelante, Yailin. Vamos a ver primero el ejemplo del arrendamiento operativo. Un casito práctico, la empresa a veces adquiere un autobús por un monto de $108,000
Este posee una vida útil de 10 años. Posteriormente, la compañía firma un contrato con la empresa de transporte y ese tiene una duración de 4 años, sin opción de compra al final del arrendamiento. Al no tener opción de compra, queda más evidente todavía que es un arrendamiento operativo puro. Tenemos una tasa del 11,5% anual con cuotas anuales de $27,000. Entonces ahí extraemos los datitos: precio $108,000, plazo 4 años, la tasa, el total de las cuotas anuales. Acá tenemos el detalle, acá tenemos el detalle ya de cómo se conformaría la tabla. Entonces, el total de la cuota, ya vimos, son $27,000. Esto es de acuerdo con la NIC 17, que es el tratamiento previo al cambio que tuvo las normas internacionales de información financiera. En la amortización vamos a ver que va en aumento, el interés va más bien decreciendo, pero la cuota siempre se va a mantener igual. Para el caso de la NIF 16, entonces vamos a tener ahí un tratamiento distinto. La amortización es la que va a permanecer año con año o cuota con cuota, y el interés va a ir igual mermando, pero el monto de la cuota es el que vamos a tener diferente. Aquí lo podemos ver en el gráfico cómo va disminuyendo esa cuota que se paga mes a mes o año a año. Al final, sí podemos observar que el monto de la cuota que se paga siempre es el mismo, son 108,000. Aquí lo que cambia es como la distribución que tenemos que hacer. Antes era una distribución lineal, ahora tenemos que distribuir esa amortización, ese interés, y la cuota nos va a ir variando mes a mes. En los registros podemos ver que para el arrendatario, que es el que utiliza el bien, vamos a tener un gasto de alquiler con la NIC 17. Este primer cuadrito que tenemos acá es el tratamiento previo al cambio. Entonces vamos a tener un gasto de alquiler, el IVA y el desembolso. En cada cuota lo vamos a tener de esta forma. Sin embargo, ¿cuáles son los cambios que incorpora ahora la NIF 16? Vamos a tener un registro activo por derecho de uso y vamos a tener un registro también del pasivo por arrendamiento. Y mes a mes lo que vamos a tener es un gasto por interés, que eso se liga con el pasivo por arrendamiento, y vemos que mes a mes va disminuyendo de acuerdo como lo vimos en el gráfico y en la tablita de cuotas. Ese pasivo por arrendamiento tenemos que amortizarlo mes a mes o cuota con cuota. Registramos igual el IVA y el desembolso, que tiene que ser, el desembolso siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Lo que cambia es la distribución de los registros. Y al final vamos a tener un gasto de amortización contra una amortización acumulada para el tema del activo por derecho de uso. Para el caso del arrendador, permanece exactamente igual que lo que explicaba ahí, pero en realidad no hubieron cambios, no hubo cambios para el arrendador. Respecto a NIF 17 versus NIF 16, vamos a tener el ingreso del banco, el IVA, y vamos a tener el ingreso por arrendamiento. Recordemos que en un arrendamiento operativo puro, el activo le pertenece al arrendador, entonces vamos a poder disminuir mes a mes el gasto por depreciación contra la depreciación acumulada. El otro ejemplito que les tenemos es el del arrendamiento financiero. Leo el caso. La empresa a veces adquiere una excavadora que posee una vida útil de 7 años por un monto de $90,000. La empresa firma un contrato de arrendamiento con otra compañía. El contrato tiene una duración de 4 años con opción de compra al final de arrendamiento por $32,000, con una tasa del 8% y cuotas anuales de $14,500. Entonces, por acá tenemos los datos claves: el precio, el plazo, la tasa, la cuota, la opción de compra y la vida útil. Para el caso del financiero, en realidad no hay modificación. Esta misma tablita es la que vamos a ver, porque recordemos que esto es una asimilable a una compra-venta a plazos. Entonces vamos a tener un interés que con cada cuota va disminuyendo, una amortización que con cada cuota va aumentando y un monto de la cuota que permanece siempre igual para cada amortización o para cada cuota. Y nos vamos de una vez a lo que son los ejemplos de registros. Para el arrendatario vamos a tener el activo fijo, que como me voy a dejar el bien al final del plazo, entonces siempre lo registro de una vez desde el día 1 como un activo. Contra el documento por pagar, vamos a tener gasto por intereses y la amortización de ese documento por pagar con cada pago de cada cuota. Y vamos a tener derecho a un gasto por depreciación y a la depreciación acumulada. Para el arrendador, lo que vamos a tener en realidad es un documento por cobrar, que es la cartera, ¿verdad? No va a tener el activo, sino que va a tener el derecho al cobro. Y vamos a tener bancos con cada cuota contra
el ingreso por el interés y la amortización de ese documento por cobrar. Ahora vamos a ver un poquito el tratamiento fiscal de esta figura de leasing, que está regulada mediante el decreto 32876H, que es un decreto ya viejo del año 2006, que básicamente sigue vigente claramente. Y aquí vamos a ver que encontramos, o sea, en realidad son tres figuras de leasing, que son el arrendamiento financiero, el asimilable a una compra-venta a plazo, que tiene la misma condición del arrendamiento financiero que establecimos en la NIC 17, NIC 16. El arrendamiento operativo, ¿verdad? Que es el simple alquiler común y silvestre que todos conocemos. Y está el arrendamiento operativo en función financiera, que esto es una figura que solo existe en este país, en ese decreto, para efectos tributarios. ¿Qué significa que solo para efectos tributarios? Que desde el punto de vista financiero nosotros tenemos que clasificar esa figura o en operativo o en financiero si lo estamos viendo desde el punto de vista contable. Entonces, desde ese punto de vista contable, este arrendamiento, sin lugar a dudas, es un contrato financiero. Pero, ¿qué significa eso? Que desde el punto de vista fiscal se le da el tratamiento operativo. Entonces, esto es esa mezcla de que es un contrato que para efectos financieros es financiero, pero para efectos fiscales es operativo. Y ahora vamos a ver las implicaciones que tiene ese tratamiento disímil en ambas perspectivas, tanto la financiera como la fiscal. Y está el tema del ISBA, que realmente es una subclasificación del arrendamiento financiero, que también es una forma en que una compañía se puede financiar a través de activos que ya ella posea, y a través de una arrendadora lo que hace es vender el activo, pero realmente es para mantenerlo siempre en uso ella misma, y lo que hace es recibir un efectivo que le permite financiar parte de sus operaciones poniendo en garantía esos activos que ya posee a través de una figura de leaseback. Entonces, como les decía, el contrato de arrendamiento operativo en función financiera normalmente está caracterizado porque este lo ofrecen únicamente entidades financieras o empresas que se dedican habitualmente a el arrendamiento de activos con opción de compra para aquellos contribuyentes que lo utilicen en actividades generadoras de rentas gravables. Estas compañías deben tener al menos un capital mínimo de $500,000. Y una de las características que tiene este contrato, a pesar de que desde el punto de vista financiero es un contrato financiero, donde normalmente esos contratos son no cancelables, este contrato cumple la condición o debe cumplir con la condición de que tiene que ser cancelable, que es una de las características que identifica un contrato operativo para efectos tributarios. Básicamente, en este tipo de leasing va a haber una transferencia de la propiedad del bien al final del plazo, una opción de compra a precio especial. Eso significa que está por debajo del valor en libros. Vea que aquí ya tenemos unas variables cuantitativas distintas de las cualitativas que mencionamos ahora cuando estábamos clasificando los arrendamientos financieros desde el punto de vista de la NIC 17. Antes decía que la opción de compra no podía ser inferior al valor razonable. Aquí nos habla que ese valor es cuando sea menor al valor en libros desde el punto de vista tributario. En la norma contable nos hablaban del plazo, que no puede ser la mayor parte de la vida económica del activo. Aquí nos dicen que no puede ser igual o mayor al 75% de la vida económica del activo. Entonces vean que aquí sí está muy bien definido ese umbral o límite a partir del cual un contrato pasa a ser financiero o operativo, dependiendo de si cumple o no con esta característica. Entonces, en términos generales, aquí tenemos que tomar en cuenta que si la opción de compra es menor al valor en libros, es decir, es a precio especial, eso se va a considerar un contrato financiero. Si el plazo es igual o mayor al 75% de la vida económica del activo, va a ser financiero. Si no lo cumple, es porque es operativo. Y en cuanto al valor presente de las cuotas, si esas son iguales o mayores al 90% del costo del activo, se van a considerar financieros, y si es menor al 90%, va a ser operativo. Esta clasificación de contratos que se establecen a través del decreto
básicamente los principales cuestionamientos que se han hecho a través de algunos procesos que se han hecho por parte de la tributación es identificar si la naturaleza de ese activo realmente ha tenido el tratamiento fiscal que le corresponde. En algunos casos, muchos de estos bienes, sobre todo vehículos, la tributación ha establecido que cuando se trata de vehículos de uso discrecional que están en esta actividad de leasing que paga la compañía, se han considerado que son parte de un salario en especie que reciben los ejecutivos y la tributación ha pretendido pues cobrar las cargas sociales y el impuesto de renta y rechazar esos gastos por no cumplir con esos requisitos. El otro es precisamente lo que les decía, cuando yo no tengo una clasificación correcta de ese arrendamiento y que le haya dado tratamiento de operativo cuando en realidad es financiero y que eso me haya afectado la forma en que yo lo registré desde el punto de vista fiscal, ya sea toda la cuota o la parte de los intereses y la depreciación. Y también el tema que tiene que ver con los límites de deducibilidad de los arrendamientos operativos y en función financiera. Porque estos tipos de activos de operativos en función financiera generalmente está relacionado solo con activos depreciables y una de las condiciones que tienen esos contratos es que tienen que ser cancelables. Tienen que tener una opción de compra definida desde el día 1 en el contrato. Y algo muy importante es que la cuota tiene que estar diferenciada en cuánto es principal y cuánto es intereses. Y la parte del principal o la amortización nunca puede ser mayor al doble de la depreciación que le corresponde al activo objeto de arrendamiento bajo el método de línea recta. Eso en resumen lo que significa es que el operativo de función financiera le permite al cliente pasar por gasto en la mitad del plazo de vida útil el valor de ese activo como gasto. Eso es en resumen lo que permite esa norma. Entonces aquí podemos ver cuáles son las características que yo tengo que identificar cuando hago un análisis de un contrato. Es primero consultar o preguntarme en ese contrato si es cancelable o no es cancelable. Generalmente un contrato que no es cancelable es porque es financiero, generalmente. Y si es cancelable, generalmente va a ser operativo, pero yo tengo que preguntarme si tiene opción de compra a precio especial, es decir, por debajo del valor del libro, si el plazo es menor o mayor al 75% y si el valor presente es mayor o menor al valor de ese activo. Es importante que ninguna de esas condiciones se tiene que cumplir, ¿verdad? O sea, la opción de compra no puede ser mayor al valor en libros, o menor, más bien menor al valor en libros. El plazo no puede ser mayor al 75% o el valor presente al 90%, porque en esos casos se consideraría financiero. Entonces, para que sea operativo, yo no tengo que cumplir con ninguna de esas condiciones. Y lo otro es ver con quién yo tengo ese contrato. Generalmente es una entidad financiera o una empresa que se dedica habitualmente a ese tipo de activos. Estaría ante una figura de un contrato operativo en función financiera, donde yo tendría ese tratamiento especial de reconocer como gasto toda la cuota, aún así, sabiendo que financieramente ese contrato es financiero. Desde el punto de vista de IVA, es importante mencionar que generalmente aquí lo que establece la norma es que se va a entender como venta, ¿verdad?, cualquier arrendamiento de bienes que tengan opción de compra. Generalmente este tipo de contratos tienen opción de compra y por lo tanto se consideran ventas para efectos de IVA. Aquí el tema es que en la norma se establece cuándo es un contrato, el hecho generador va a depender de si el contrato tiene una opción de compra que sea vinculante o no. Entonces, obviamente el hecho generador del impuesto va a ser cuando me ponen a disposición el bien, la tarifa va a ser la del 13% y la base imponible va a ser sobre el monto total de la cuota, en este caso el total de la cuota de arrendamiento. Y eso se va a aplicar en la medida en que la opción de compra, digamos, no sea vinculante. ¿Qué es que no sea vinculante? No vinculante es que yo puedo retirarme del contrato en cualquier momento, es decir, que el contrato es cancelable. Pero si yo estoy obligado a pagar las cuotas originalmente establecidas en el contrato, si yo decido retirarme anticipadamente, quiere decir que el contrato es no cancelable y por tanto la opción de compra se considera vinculante.
Y en este caso, igualmente, el hecho generador va a ser la ejecución de la opción de compra, la tarifa al 13%, y el monto se va a calcular sobre la cuota pactada. Entonces, desde el punto de vista de IVA, cuando yo tengo un arrendamiento puro, la que pago un alquiler, ese IVA va a estar afecto al 13% sobre el 100% de la cuota. Si yo lo que tengo es un leasing financiero, donde yo voy a tener una cuota que va a estar compuesta por amortización, intereses y comisiones, ninguno de esos componentes va a estar grabado con IVA. Porque lo que sí puede estar grabado con IVA es el valor de la venta del activo original que yo estoy adquiriendo, ya sea una computadora o una máquina, que yo tengo que recibir la factura del proveedor y que obviamente esa sí va a tener el IVA, tratándose de un activo que sí esté grabado. Pero si fuera, por ejemplo, un equipo médico, que muchos de esos están exentos, pues claramente ya por la ley especial que tendrían ese tipo de activos no estaría grabado con IVA. Y el operativo en función financiera, que como les dije, también tiene que tener separada la cuota entre amortización e intereses. Estos no están grabados con IVA y lo que se sugiere siempre es que la parte de la amortización, que no es un ingreso para quien emite la factura, porque es la parte de la amortización del pasivo, se meta dentro del apartado de otros cargos en la factura. Los intereses y comisiones, por tratarse de una operación financiera, no están grabadas con este impuesto. En la norma se establecen algunas exenciones. Recordemos que el arrendamiento de inmuebles destinados a la vivienda, ¿verdad? Garajes, accesorios de la vivienda que sean inferiores a 1.5 salario bases no están grabados con ese impuesto de IVA. O los arrendamientos utilizados por las micro y pequeñas empresas inscritas ante el MEIC, también para montos que sean inferiores a 1.5 salario base. También el tema de los autobuses, embarcaciones utilizadas por transporte colectivo de personas, donde la cuota la defina en este caso ARECEP a través de una concesión. Y obviamente el respaldo que tienen que tener estos contratos debe incluir el detalle del tipo de leasing en la factura que yo estoy facturando, porque dependiendo de eso, la aplicación del IVA está en función del tipo de la figura de arrendamiento que yo esté utilizando. El caso de remesas, eso es cuando nosotros tengamos alguna figura de leasing de este tipo con alguna entidad en el exterior. En el caso de un arrendamiento financiero, sí va a estar grabado con remesas solo la porción de intereses, y en el caso de un arrendamiento puro, toda la cuota. Y la tarifa de retención va a ser de un 15% según el artículo 59 de la Ley de Renta. Y algo importante que tiene que ver con la aplicación de esta figura de leasing, sobre todo el operativo en función financiera, tiene que ver con la conciliación tributaria. Es decir, cómo convierto yo la utilidad contable que yo obtengo aplicando la norma contable de los estados financieros para determinar la base fiscal sobre la cual yo calculo el impuesto, donde yo voy a tener gastos no deducibles e ingresos no gravables y otros ajustes que me pueden afectar esa base imponible. Específicamente en este tema de leasing, la conciliación fiscal se va a ver afectada principalmente por la figura de leasing operativo en función financiera, que es el que genera variaciones entre el tratamiento contable y el tratamiento fiscal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desde el punto de vista financiero, les decía ahora, estos leasing son financieros. Entonces yo voy a registrar el activo, voy a registrar el pasivo, yo lo voy a depreciar todos los meses y además voy a tener un pasivo que generalmente es en dólares que tiene un diferencial cambiario, que puede ser ingreso o gasto. Pero desde el punto de vista tributario, la norma lo que me dice es que yo le dé el tratamiento de operativo. Yo tengo que convertir ese leasing de financiero operativo. ¿Cómo lo hago? A través de la conciliación tributaria. Entonces, ¿qué ajustes tengo que hacer yo en la conciliación tributaria? El primero es, elimino la depreciación que yo tengo en la contabilidad. ¿Por qué? Porque fiscalmente ese contrato es operativo. Yo no soy dueño del activo. Luego elimino el diferencial cambiario que tengo del pasivo en dólares. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese pasivo desde el punto de vista fiscal, porque yo no estoy adquiriendo el activo. Generalmente, cuando yo hago este tipo de contratos, yo siempre hago el pago de una prima, un depósito en garantía, ¿verdad? Que para efectos financieros
se rebajan del monto del pasivo, pero para efectos tributarios se consideran como un activo, como un depósito en garantía. Eso, si está en dólares, genera un diferencial cambiario que tengo que incluir, que no está en la contabilidad financiera. También elimino la parte de los intereses, ¿verdad? Porque voy a incluir el total de la cuota, que incluye los intereses y el principal, que es lo que finalmente voy a reconocer como gasto deducible. Esos serían los ajustes que haría, en este caso, el arrendatario. En el arrendador, básicamente va a eliminar el diferencial cambiario de la cuenta por cobrar, que es el equivalente al de la cuenta por pagar en el caso del arrendatario, incluir el diferencial del depósito en garantía, que también en ese caso sería el mismo, para este caso sería un pasivo y para el arrendatario un activo, eliminar el ingreso de intereses e incluir toda la cuota considerando el principal y los intereses como ingreso gravable. Y de esa manera, al final lo que vamos a obtener es que es como si el arrendatario pasara toda la cuota por gasto y al arrendador toda la cuota como ingreso. Pero yo eso no lo puedo hacer contablemente, lo tengo que hacer a través de una conciliación fiscal. Y básicamente estos son los ajustes que se tienen que correr para cada uno de los contratos de arrendamiento. Y es aquí donde si ya yo tengo varios contratos, este tipo de ajustes se pueden volver un poco, digamos, difíciles si no llevo un control adecuado de cada una de las operaciones de leasing que tengo en la compañía. Bueno, en términos generales eso es el tema. Vamos a abrir el espacio para poder atender las consultas que ustedes tengan al respecto. Muchas gracias. Gracias, don David. Vamos a ir abarcando las consultas que tenemos por acá. Dice don Eduardo Quesada Araya, en los contratos operativos en función financiera, cierto que el plazo a depreciar será por el plazo del contrato, no por lo que diga el anexo 2 de renta, o debo llevarlo con la NIC 12, conciliando diferencias temporarias. Contrario sería si este es financiero. Agradezco si profundizan con este tema, don David y Jaylin. Sí, efectivamente. Ese contrato, arrendamiento operativo en función financiera, recordemos que yo lo registro para efectos financieros como un financiero, es decir, registro el activo, el pasivo, y ese activo yo lo deprecio. ¿En qué plazo? En el plazo que establece el anexo 2 de la ley de renta, o el plazo que la compañía, para efectos financieros, que a veces los plazos son diferentes, ¿verdad? Por algunas compañías tienen políticas de plazos de depreciación distintos que puedan justificar desde el punto de vista financiero, porque lo cierto del caso es que esa depreciación para efectos tributarios no va a tener incidencia. Ese gasto por depreciación yo lo tengo que excluir en la conciliación fiscal. Entonces, solo me va a afectar los estados financieros, pero no fiscalmente, porque yo fiscalmente no voy a tener derecho a esa depreciación. Pero, repito, normalmente lo que se hace es utilizar el plazo del anexo 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Gracias, don David. Otra de las consultas que nos dejan por acá dice, ¿por qué en NIF 16 se aplica una amortización fija? Bueno, justamente eso, así está establecido en la norma. La forma en que se está estableciendo es una amortización fija con cuota variable. La norma lo estableció de esa manera. Vean que esto se está haciendo, supongo yo, ¿verdad? Desconozco los motivos por los cuales se estableció, digamos, específicamente, pero lo cierto del caso es que recuerden que nosotros, el monto que vamos a pagar mes a mes no necesariamente va a coincidir con el monto del registro contable. Entonces, lo que está establecido en esa norma, NIF 16, es que normalmente esa cuota va a tener una tendencia decreciente. ¿Y por qué decreciente? Porque al ser la amortización fija y la carga financiera se calcula sobre saldos, esos intereses van a ir disminuyendo mes a mes y la cuota también. Y entonces al principio vamos a tener pagos menores al registro de la cuota según NIF 16 y al final del plazo vamos a tener pagos mayores de acuerdo a la cuota de NIF 16. Pero en realidad es porque la norma lo definió de esa manera para que la amortización sea fija. Realmente no hay
digamos, alguna razón especial, salvo que de la norma lo determinó de esa manera. Gracias, don David. Otra de las consultas dice, el gasto de interés, entre paréntesis, pasivo arrendamiento, y el gasto de depreciación, entre paréntesis, activo por derecho en uso, son gastos deducibles. Vean, es muy importante esa consulta. Vean que nosotros ahora hablamos del tratamiento contable, donde nos referimos a NIF 16, y a la parte financiera, fiscal del decreto de leasing. Entonces, lo que yo reconozca como amortización del activo intangible por derecho de uso y el gasto financiero asociado al pasivo de ese arrendamiento según NIF 16 no son gastos deducibles para efectos tributarios. ¿Por qué? Porque yo para efectos tributarios lo que voy a deducir es el monto de la cuota pagada mes a mes. Entonces, esa me va a generar una diferencia temporal entre el tratamiento fiscal y contable que me obliga a llevar un diferido, porque lo que yo voy a seguir teniendo derecho como gasto va a ser la cuota que yo pagué. En este caso, el alquiler de una oficina. Fiscalmente yo voy a reconocer el gasto que pagué en ese mes de alquiler, que no va a coincidir necesariamente con el registro de la amortización de ese activo intangible y los intereses del pasivo que yo registré asociados a ese contrato de arrendamiento. Entonces no son deducibles para efectos fiscales. Gracias, don David. Otra de las consultas dice, si se compra un vehículo con un contrato de arrendamiento operativo en función financiera, la agencia hizo la factura de compra a nombre de la compañía que arrienda, pero en el contrato del banco indica que ellos son los dueños. ¿Cómo se debe hacer el registro y los gastos de la cuenta para efectos fiscales? Correcto, vean, eso es una pregunta muy común que nos hacen porque efectivamente estamos hablando de un activo que además es inscribible ante el registro público, los vehículos. Y efectivamente, esos vehículos que están inscritos a nombre de la arrendadora, yo, según la norma fiscal, tengo que reconocerlos como activos en mi contabilidad. Y tanto es así que hasta la arrendadora me tiene que emitir a mí una factura cuando me hace un operativo en función financiera. Entonces aquí estoy de acuerdo que desde el punto de vista, la posesión legal la tiene la arrendadora. Desde el punto de vista financiero, yo voy a tener una factura que va a respaldar el registro de ese activo dentro de mis estados financieros. Entonces, a pesar de que yo no tenga la propiedad, no quiere decir que no lo vaya a registrar. O sea, ¿cuál es la diferencia que tiene esta figura de financiamiento, de leasing, con respecto, por ejemplo, cuando yo compro ese mismo vehículo prendado? En que el activo sí pasa a nombre mío, pero queda una prenda a favor de quien me presta el dinero. En este caso, en los leasing, lo que queda en garantía es el propio activo a nombre del arrendador. Entonces, eso es una diferencia que tiene que ver con un tema legal, pero que no limita el que yo contablemente pueda hacer el registro contablemente como si el activo fuera mío. Entonces, yo lo tengo que hacer por aplicación de la norma. Gracias, don David. Vamos con la última de las consultas y agradeciéndole a todas las personas que han participado porque tendremos una gran cantidad de consultas por acá. Dice, buenos días, ¿a partir de qué fecha se dio el cambio en la norma? ¿Y qué pasa si tengo arrendamientos que fueron anteriores a esa fecha de cambio? ¿Debo ingresarlos? Vamos a ver. 16, gracias. Okay. Vamos a ver, para aquellas compañías que aplican NIF 16, recordemos que normalmente son empresas que aplican la NIF Full, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, muchas compañías han migrado a la NIF Pymes porque muchas no cumplen con la condición de ser compañías de capital abierto o que cotizan en bolsa o compañías reguladas, que son las que están obligadas a eso ahora. Pero partiendo de que es una empresa que aplica la NIF Full y aplica NIF 16, en el 2020, que fue cuando ya se comenzó a aplicar Costa Rica ya la NIF 16 en términos completos,
lo que había que hacer es, en ese momento, reconocer o identificar cuáles contratos tenía yo con mis proveedores de servicios donde habían activos identificados. Diga que alquileres de inmuebles, de bodegas, de equipo, o sea, cualquier contrato que yo tuviera donde tuviera un compromiso de pago mensual y vieran activos físicos identificados asociados a ese contrato, yo lo que tenía que hacer es agarrar ese contrato y hacer el cálculo de cuáles son las cuotas que a partir de enero de 2020 en adelante faltaban de liquidar de acuerdo con ese contrato. Yo tenía un contrato a 10 años que iba a vencer en, bueno, o sea, 15 años y me faltaban 5 años para que venciera en el 2020. En el 2020 yo voy a tomar las 5 años que me hacen falta para traer a valor presente las cuotas de esos 5 años y en ese momento yo voy a registrar el activo y pasivo por derecho de uso por el valor presente de las cuotas que tendría pendientes al momento en que yo implementé las NIF. O sea, lo que haya pasado de ahí para atrás, ya la compañía lo ha registrado como un gasto de arrendamiento, ahí eso se queda normal. Yo no tengo que corregir los estados financieros hacia atrás, sino a partir de ese momento reconocer el activo y pasivo por el valor presente de las cuotas pendientes de pago hacia futuro. Y algo que también es importante es que muchas compañías que ya aplicando la norma tuvieran que hacer algún ajuste a ese activo y pasivo porque hubieran cambios en las condiciones contractuales, porque los plazos se extendieron, porque las cuotas aumentaron, de forma tal que cada cierto periodo de tiempo las compañías tendrían que revisar si el valor actual de ese activo amortizado es consistente con los incrementos que haya tenido ese contrato a través del tiempo. De manera tal que si requiere algún ajuste, esos ajustes también se tendrían que correr conforme pase el tiempo y irlos revisando para que ese activo y pasivo se ajusten a las condiciones reales en que esos contratos fueron negociados. Gracias por las consultas a todas las personas que han participado también. Les agradecemos. Vamos a finalizar nuestro espacio con un mensaje de cierre por parte de los dos expositores del día de hoy. Vamos a iniciar con Yailin Arguedas, gerente de impuestos de Grant Thornton, Gracias, Costa Steven. Rica. Gracias a Adelante, todos por Yailin. habernos acompañado. Para nosotros siempre es un honor que ustedes puedan estar atentos a estos webinars que emitimos, sobre todo para que ustedes estén siempre actualizados con la normativa tributaria. Aquí quedan nuestros contactos por si tuvieran alguna inquietud adicional, quedamos a la orden. Gracias, Yailin. Ahora vamos a escuchar las palabras de David Mena, socio de impuestos y legal de Grant Thornton. Bueno, de mi parte también agradecerles el espacio que todos los jueves nos acompañan para presentar temas de interés de todos nuestros clientes y la industria en general. Para Grant Thornton es un honor poder compartir con ustedes diferentes temas de interés. Sabemos que son a veces muchas las consultas que pueden tener ustedes y no todas las podemos abarcar en estos espacios, pero como bien dijo Yailin, nosotros siempre quedamos a la orden para poderles colaborar, porque la intención nuestra es poderles transmitir nuestro conocimiento para beneficio de todos nuestros clientes. Como siempre agradecidos y como siempre vamos a seguir abriendo estos espacios para que ustedes puedan seguirse informando de los temas de actualidad que afectan a nuestras empresas. Muchas gracias. Gracias, don David, y también a Yailin. Nada más antes de retirarnos, recordarles que la próxima semana tendremos el jueves 31 a las 10 de la mañana el tema de registro de transparencia y beneficiarios finales, personas jurídicas y fideicomisos. Para esto tendremos a Natalia Ramírez y a David Morales, ambos senior de impuestos y legal de Grant Thornton, Costa Rica. Nada más recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, también en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, y pueden encontrar este y todos los webinars que hemos desarrollado. Los invitamos a suscribirse para que tengan más información, y también nuestro podcast Café Grant Thornton, que los pueden encontrar en Spotify y también en Google Podcast. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.